Ustedes recuerdan el primer miércoles hablamos de la meta del creyente, del premio del creyente, del supremo llamamiento del creyente, que era ser como Cristo. Es lo más importante de todo. Sabemos que hay muchas tareas en la iglesia. Orar, tener comunión con los hermanos, evangelizar. Podríamos hacer una lista, pero más importante que todo eso es ser como Cristo, tener esa meta, ese propósito, ese objetivo. Si somos como Cristo, lo demás se ordena todo. Después hablamos también de la importancia en la vida cristiana. El creyente fue llamado, sí, para evangelizar, pero más importante que evangelizar es obedecer. ¿Se entiende esto, no? Más importante que ofrendar es obedecer. También la obediencia es fundamental en la vida cristiana y no hay forma de escaparnos. Hay delante nuestro una palabrita que precisamente dice obediencia y no la podemos esquivar. El precio de la obediencia, cada uno lo ha de tener que pagar en el tiempo que Dios nos tiene en este mundo. Cuanto más obedientes somos, más lleno del Espíritu somos. Y la última vez, como dijera también Marco recién, hablamos en un tiempo de perturbación, de ansiedades, de congojas, hablamos de la paz de Dios. Y dijimos que hay un camino para la paz de Dios. Dijimos que demandaba que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Queremos la paz de Dios? Tenemos que crecer en la oración. No hay otra forma. No viene por inercia. La paz viene cuando lo que nos perturba pasa de nuestras manos a las manos de Dios, a las todo suficientes manos de Dios. Ahí nuestro corazón descansa, se equilibra nuevamente para seguir caminando. Hoy vamos a hablar y vamos a leer unos versículos, también en Filipenses capítulo 2, unos versículos así, del 1 al 4, dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, capítulo 2 de Filipenses. Escuché Biblias ahí en movimiento, pero les quiero dar tiempo para que leamos juntos. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un pasaje, estimo, muy conocido, pero por conocido no implica que lo hemos experimentado. Pudimos entrar en un aspecto en este texto, pero sin duda que la unidad interna de la iglesia depende de este pasaje. Y fíjense que es muy interesante porque en el capítulo 1, versos 27, dice la Escritura: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vemos que hay conflictos externos en la iglesia y de hecho es así. La iglesia está en un campo enemigo, en este mundo, un campo hostil, donde reina el príncipe. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia tiene conflictos internos? Y acá vamos a ver algunos pensamientos, algunos conceptos que nos pueden ayudar mucho para que la iglesia pueda tener esa unidad interna que la hace poderosa y la hace de gran bendición en el lugar donde el Señor la ha levantado. En primer lugar, aquí Pablo nos presenta un argumento importante. A partir del verso 1 del capítulo 2 dice, por tanto, y esta frase se utiliza para utilizarla como nexo de lo que ya venía diciendo Pablo. O sea que afuera hay conflictos y es de desear que haya conflictos. ¿Por qué? Porque estamos en contra de este sistema. Dios nos ha sacado de este sistema para poder dar luz a las tinieblas y lamentablemente esta sociedad se debate entre la violencia y la inmoralidad. Y la iglesia está para plantar una posición allí y ser luz. Pablo dice, por tanto, y acá no es una frase condicional, sino que Pablo va a comenzar a argumentar y dar algunos elementos para que esa unidad interna en la iglesia se realice en la experiencia. Y dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿A qué apela Pablo para que los hermanos se den cuenta que como iglesia tenemos toda la posibilidad, tenemos todas las herramientas para que esa unidad se manifieste, se refleje en el seno de la iglesia? Y comienza diciendo, y podríamos traducir, ya que hay estas cosas, después Pablo decir, completen mi gozo. Pero estas cosas que vamos a ver ahora son importantísimas para que la iglesia pueda vivir esta experiencia de unidad. En primer lugar, habla de la consolación en Cristo. El hecho de que todos los presentes y todos los que conforman la iglesia están en Cristo es un elemento importantísimo para anhelar esta unidad. Estamos todos en Él. Es decir que es contraproducente y es un contrasentido pensar de que estamos en Cristo y estamos en conflicto unos con otros. La vida de Cristo nos es común. Entonces es un elemento importantísimo, porque es a través de esa vida que podemos tener comunión. La comunión es posible porque la vida de Cristo está en nosotros. Entonces, el hecho de que estemos en Cristo es un elemento fortísimo para que esta unidad se materialice, para que se pueda manifestar en el seno de la iglesia y a través de la iglesia hacia afuera. Para aquellos que no quieren saber más nada con este mundo, para quieren ser librados de esa conciencia de pecado que los abruma, para poder tener victorias, una vida de pecado continua, puedan ver en los creyentes una gran oportunidad. Entonces, estar en Cristo es una gran ayuda para esta unidad interna. Pero Pablo no se queda allí, sino que dice, si algún consuelo de amor. Y ustedes saben muy bien, y seguramente lo habrán estudiado en algún momento, 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo que habla del amor de Dios. Y allí vemos todos los matices que tiene ese amor. No lo vamos a leer ahora, pero el amor de Dios es también otro aliciente y otro elemento importantísimo para que esa unidad se consolide. Por supuesto, ese amor tiene que perfeccionarse.
Acompáñenme a 1 Juan rápidamente, porque era un versículo que tenía en mente. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, cuando el creyente madura en el amor en Cristo, no tiene temor de nada, y menos de un juicio, porque ese juicio ya cayó sobre él. Entonces, consciente de ese amor del Señor, estamos lejos de tener temor, tenemos tranquilidad, seguridad, descanso. Ya el juicio, como dice el apóstol Pablo, allí en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se acabó el juicio. Ahora, ese amor es otro elemento importantísimo. No solo estar en Cristo, la vida de Cristo en los creyentes, sino el amor de Cristo nos permite ver una gran posibilidad de que esa unidad se realice. Sin ese amor, imposible. Sin estar en Cristo es imposible. Continúa Pablo, como si fuera poco, comunión del Espíritu. Por eso hablamos de la obediencia. La obediencia es un camino que el creyente tiene que recorrer sí o sí. No tenemos que perder tiempo en esquivar la obediencia, porque la obediencia produce control del Espíritu en nosotros. Y si el Espíritu nos controla, esa unidad está a las puertas. ¿Se acuerdan ese hermoso versículo de Hechos 2:42? Allí cuando la primera iglesia comenzaba a andar en este mundo, y se perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la vida del Espíritu en la iglesia. Y esa iglesia era poderosa. No porque tuvieran oradores importantes en medio de la iglesia, no porque fueran personas acaudaladas de la sociedad que recibieron a Cristo, sino porque había comunión del Espíritu. Y el Espíritu era el que guiaba a estos hermanos y producía esa unidad que tanto Dios desea para, como dice en esa hermosa oración del Señor Jesús al Padre, para que el mundo crea. El efecto de la comunión en la iglesia y la unidad produce una ansia de las almas necesitadas de buscar al Señor. Y en cuarto lugar, afecto entrañable y misericordia. Esto es el resultado. Hay una relación muy afectuosa entre los hermanos. Aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen la vida de Cristo, aquellos que manifiestan el amor de Cristo, no les queda otra de ser afectuosos unos con otros, misericordiosos. Hay un trato especial de hermano a hermano cuando el Señor está presente en todas estas áreas. Por eso Pablo le dice, tienen todos esos elementos, les está argumentando a ellos, todos esos elementos son parte de un hijo de Dios. Entonces hay una gran posibilidad de unidad, de que ustedes la puedan manifestar. Ustedes recuerdan de que había dos hermanas, capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que había ciertos cruces allí de hermanas, y llamativamente de hermanas que habían sido muy, em, habían cooperado con el apóstol Pablo y habían trabajado en la obra. Pero no se sabe el motivo, pero se estaba viniendo como una nube de tinieblas sobre la iglesia. Entonces Pablo, viendo esa necesidad y los conflictos que se avecinaban, comienza a enfatizar: hermanos, ustedes están en Cristo. Hermanos, ustedes tienen el amor de Cristo en sus corazones. Y también tienen el Espíritu Santo, que es el espíritu de unidad. Eso les permite tener una relación familiar entre ustedes, una relación afectuosa unos con otros. Verso 2 dice,
completad mi gozo. Es decir, hermanos, ustedes tienen el amor de Cristo, ustedes están en Cristo, ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, completen mi gozo. Es decir, la idea de completar significa que algo desborda, algo sale de sus carriles normales, es como cuando un río recibe más agua de la que puede contener y se desborda en la costa. Aparece esa palabra completar. Ustedes se acuerdan cuando esta mujer tomó ese perfume de alabastro y lo rompió, ¿no es cierto? En una actitud de alabanza y adoración para con el Señor, dice Juan 12:3, y la casa se llenó, se completó, es la idea. Es la misma palabra que aparece acá cuando Pablo dice, completen mi gozo, llenen mi gozo. También aparece en la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 18, cuando el apóstol dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego dice, mi Dios, pues, suplirá. Y esa es la idea, completará, llenará todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Completen mi gozo. Ese era el anhelo que tenía Pablo. ¿Y cómo lo iba a completar? Bueno, acá Pablo comienza diciendo, sintiendo lo mismo. Es importante que la iglesia no es una fábrica de galletitas en serie. No todos piensan lo mismo en todo. Tenemos que empezar por ahí. No pensamos lo mismo en todo. Pero en el propósito de Dios, los hermanos tienen que tener un mismo pensamiento. Hoy se puede pintar las paredes de amarillo, o no sé si son amarillas. Debe ser una variante del amarillo, ¿no? Seguramente. Mañana se pintarán de gris. No nos podemos poner a discutir por eso. Pero en cuanto al propósito y a la mente de Dios, tenemos que tener un mismo pensamiento. Por eso les dice Pablo allí, sintiendo lo mismo. Es como una orquesta, ¿no es cierto? Y es importante que los instrumentos de una orquesta o de una sinfónica estén afinados. Si no, va a ser muy duro el escucharla. Y menos si cada uno quiere tocar lo que quiere. No solo tienen que estar afinados los instrumentos, sino tiene que haber una partitura. Bueno, acá Mateo sabe más que nosotros de eso. Y hay un director. Y en la iglesia hay un solo director. Y hay una sola cabeza. Entonces, tenemos que alinearnos con el Señor y con la mente de Él. Hay cosas que podemos disentir, pero en el propósito de la iglesia y en el camino de la iglesia y en la voluntad de Dios, ahí tenemos que tener, como dice ahí, sentir lo mismo. Ni hablar tener un mismo amor, dice Pablo. Y es cierto que muchas veces en la iglesia hay niveles de amor, ¿no es cierto? No todos aman de la misma manera. Por eso que Pablo dice que es necesario ser perfeccionados en el amor. Tenemos que crecer en el amor de Cristo, porque en la medida que crecemos en ese amor, todo se va ordenando en la iglesia. Un mismo amor, unánimes, un alma. Ustedes saben muy bien que el alma habla de la persona humana. ¿Y un alma qué tiene? Básicamente tiene tres áreas. Tiene emociones, tiene voluntad y tiene pensamiento. Y en esas tres áreas tenemos que alinearnos con Dios también, para poder crecer en este mismo sentir. Allí aparecerá la armonía tan deseada y tan difícil en la práctica. Sabemos que el enemigo busca de muchas formas que esa orquesta desafíe. Que los hermanos dejen de lado las prioridades espirituales y llenen sus mentes y corazones con lo que nos rodea, con esta sociedad,
con este mundo tan seductor. Pablo les dice, completen mi gozo. ¿Cómo lo han de hacer? Precisamente sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, hay que crecer en el amor de Cristo, unánimes, una sola alma, un solo camino, sintiendo una misma cosa. Es una repetición, implica sentir lo mismo también. Completen mi gozo. Tienen los elementos para la unidad. Ahora es necesario llevarlo a la práctica. Y es importante que cada uno pueda poner manos a la obra. La iglesia, como todos ustedes saben, es un cuerpo, está formada por miembros. Y cada miembro tiene que tener la iniciativa propia para buscar estas cosas del Señor y poder aportar a la iglesia para esta unidad. Acá Pablo, luego de argumentarles que tienen todo lo que necesitan, luego decirles que completen su gozo, este gozo que no es un gozo pasajero y no es un gozo natural, es el gozo del Espíritu Santo. Luego decirle cómo lo pueden hacer, comienza a hablar de lo negativo. Verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay dos cosas que destruyen a la iglesia. Contienda, ustedes saben muy bien que ya la palabrita nos dice, ¿no es cierto?, que está hablando de un conflicto, de pelea. En la iglesia hay pelea cuando aparece el interés personal. Cuando mi interés no es el interés del Señor, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo voy a luchar para que mis intereses se realicen en la iglesia. ¿Y qué van a aparecer? Van a aparecer hermanos que van a pensar distinto y yo voy a entrar en conflicto con esos hermanos. Porque ellos no quieren lo mismo que quiero yo. Pero el problema no son los hermanos. El problema soy yo. Los conflictos aparecen cuando aparecen los intereses personales. Y luego habla de vanagloria, que es esa gloria vacía, esa gloria hueca. ¿Cuándo buscamos esto? Cuando queremos exponernos más nosotros que al Señor. Queremos que la gente nos vea a nosotros. No nos importa tanto que el Señor sea visto. Y alguien dijo que el cristiano no debe luchar para exhibirse, sino que el cristiano tiene que luchar para desaparecer. Cuando el cristiano desaparece, ahí Cristo tiene una gran posibilidad. Pero cuando el cristiano busca exhibirse, busca el halago, la aprobación de los hombres, el que los otros lo escuchen. Hay mucha gente que le gusta ser escuchada. El problema es si los que escuchan hacen lo que esa persona dice, si está viendo lo que está diciendo. Es una responsabilidad muy grande guiar personas. Y más delante de Dios. Porque las cosas que nosotros proponemos, si las obedecen, ¿cómo va a ser el curso de esa alma? ¿Va a ser una alma bendecida? ¿O la vamos a meter en más problemas? Entonces, la contienda y la vanagloria son dos búsquedas que son nefastas para la iglesia. Y nos tenemos que cuidar mucho de esto. Por eso, hay un escritor que habla mucho de esto, de la ambición, ¿no es cierto?, el egocentrismo en la iglesia. Tenemos que analizarnos personalmente cómo estamos delante de Dios. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Qué busco yo al servir a Dios? ¿Qué busco de pronto tener la posibilidad de compartir la palabra? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Dejar que Dios profundice su palabra en mí y darme cuenta por qué hago tal o cual cosa. ¿Para agradar a quién? ¿Cuál es el propósito por el cual lo hago? Muchas veces Dios nos permite pasar un tiempo de soledad para ver si lo seguimos a Él. No sé si le habrá pasado a ustedes. Hay momentos en la vida cristiana que Dios nos pone aparte. Hay muchos hermanos que no soportan estar solos. Quieren ser vistos. Quieren ver que están haciendo algo.
Dios hace eso muchas veces. Nos pone a un lado en la vida cristiana, parece que nadie nos escuchara, que nadie nos presta atención, pero Dios nos está preparando. Creo que algo así pasó con Moisés. Luego que estuvo allí en la corte en Egipto, 40 años, Dios lo tomó y se lo llevó al desierto donde no lo iba a escuchar nadie. Y el Moisés que salió de Egipto fue uno, pero el que regresó para guiar al pueblo de Israel fue otro completamente distinto. Ahí lo conoció a Dios, ahí trató con Dios. Ahí Dios le dio un rebaño y le dijo que no era de él el rebaño. Es importante esto, ¿no es cierto? Saber que si hay un rebaño, el rebaño sigue siendo del Señor. Y Moisés lo entendió cuando lo tuvo ahí a su suegro Jetro, y allí en la soledad comenzó a conocer a Dios, y cuando volvió para guiar al pueblo ya era otro Moisés. Era el líder que Dios había llamado y el líder que Dios necesitaba para guiar a esa nación rebelde. Por eso, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Guardémonos de estas actitudes que tristemente afectan y dañan a la iglesia. Y luego, como contrapartida, miren qué llamativo, nada hagáis de esta manera, sino con humildad. Y la humildad es una virtud que es cardinal en la iglesia. Y tenemos que crecer en ella. Y acá la define. Si ustedes quieren una definición de humildad, acá tienen una definición de humildad. Bien cortita y que la podemos entender toda. Los griegos tenían la humildad como una actitud defectuosa. Y la tenían en poco. Pero la tomó el Señor y allí en Mateo 11:29 dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Encima la humildad te da descanso. No solo hace bien en la iglesia esa virtud, sino que nos da descanso a nosotros. ¿Por qué nos da descanso? Precisamente porque la definición nos contesta, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eh, Objetivamente, cuando el Señor allí en Juan capítulo 13 tomó la toalla, se ciñó la toalla, que es uno de los capítulos donde vemos la humildad en toda su expresión, se ciñó, tomó un lebrillo, una palanganita, le puso agua, se agachó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Cómo tenemos esta expresión? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La pregunta es, ¿eran los discípulos superiores al Señor? No. Acá la palabra dice, ¿cómo superiores? Eso, el Señor era completamente superior a los discípulos. Era Dios hombre, era el Hijo de Dios encarnado, pero Él los consideró, los estimó, los valoró como superiores. ¿Para qué? Para poder agacharse y servirle. Dios era perfecto. Aún era perfecto Él. Nosotros tenemos fallas. Entonces, ¿cuál es la idea de la humildad? Es ver en el hermano una gran posibilidad de servicio y para eso tengo que considerar mis defectos y tengo que considerar cómo ve Dios a ese hermano, qué lugar le ha dado el Señor a ese hermano, qué valor tiene para Dios ese hermano. Entonces, esa es la manera en que yo me puedo agachar y disponerme para servirlo. Tiene que ver con mi pensamiento. ¿Qué pienso yo de mi hermano va a determinar mi servicio para con él? Ahora, si mi pensamiento es alto respecto de mí mismo, es imposible. Voy a entrar en esas dos características, contienda o vanagloria. El Señor dijo allí en Colosenses 3:12, el apóstol, vestido pues como escogido de Dios, de humildad. Es una nueva vestimenta. Antes no teníamos ese vestido, pero desde que creímos en Cristo,
Cuando estamos en dependencia de Él, la podemos manifestar y transmitir a los demás. La pregunta, y quiero que pensemos en esto, ¿cómo puedo desarrollar la humildad? Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Si hay una palabrita que es contraria a la humildad, es la soberbia. Y nosotros traemos mucho de eso, de la vida sin Cristo. Y lo metemos en la vida cristiana y lo comenzamos a manifestar a los hermanos. Ahora, el propósito de Dios es romper con eso. Y Dios, que quiere trabajar la humildad en nosotros, va a comenzar a tocar nuestra vida de distintas maneras. Pueden ser a través de hermanos, pueden ser a través de circunstancias, puede ser a través de la palabra de Dios, y va a empezar a romper esa soberbia que traíamos, para que nosotros pueda cultivar la humildad que Él necesita que tengamos. Y en ella poder comenzar a tener un servicio para los demás hermanos de la congregación. Hubo un escritor que dijo, los hombres no riñen, no pelean cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Cuando mis ambiciones personales terminan, hay una gran posibilidad de buscar esa unidad tan deseada. Mientras yo tengo ambiciones personales, los conflictos están en el camino. Y la vanagloria, esa gloria que no deja ningún rédito, la vamos a ir experimentando día a día. Nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria. Y luego reafirma esto en el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para nosotros, el considerarnos inferiores a los hermanos o ver a los hermanos como superiores a nosotros, nos da la posibilidad de observar sus necesidades y poder estar atentos y dispuestos para cubrirlo. Nuestros hermanos son una gran posibilidad de servicio y en esa experiencia es que crecemos y la humildad comienza a manifestarse en cada uno de los hermanos. Fíjense que hay una palabrita que aparece constantemente. En primer lugar dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros, verso 4. Hay la necesidad que tiene Dios de que cada uno individualmente como miembro aprenda esta virtud. No podemos llamar a todos los hermanos a la humildad, sino que es un trato personal de Dios con cada uno de los hermanos que componen la iglesia. Dios anhela esta virtud en su iglesia. Es capital, es necesaria, es imprescindible. Por eso que el trato también es personal. Ese quebrantamiento que hablamos que leíamos de Proverbios 16-18 también es personal. Son experiencias que vivimos delante del Señor y que Él permite con ese propósito de romper todo lo que tenga que ver con esa soberbia que traíamos de la vieja vida. Cuando la soberbia es quitada, esta virtud comienza a aparecer. Y como dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, verso 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí cuando aparece el favor de Dios, la gracia de Dios, a través de esta virtud, la humildad, es que la iglesia comienza a fortalecerse y comienza a andar vigorosamente sobre este mundo. Por tanto, capítulo 2, verso 1, decíamos que Pablo presenta 4 argumentos para que busquemos esa unidad. Hablamos de la vida de Cristo y de estar en Cristo. Hablamos del amor de Cristo y del perfeccionamiento de ese amor. Hablamos de la comunión con el Espíritu, la necesidad de ser lleno del Espíritu y no dar ocasión a la carne. Todos esos factores
producen este afecto entrañable, este trato especial de hermano con hermano. Pablo quería que su gozo fuera completo, cumplido, lleno. Y lo dice y lo manifiesta claramente de qué manera, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, un ánime, un alma, un pensamiento, una voluntad, sintiendo una misma cosa. Y luego el aspecto negativo. Nada hagáis para pelear en la iglesia. Toda ambición personal tiene que ser depuesta, todo interés personal tiene que ser dejado de lado. Ahora interesa lo que le interesa a Cristo. Pablo decía también en este hermoso libro, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es lo de Cristo Jesús? Si no son los hermanos, si no son las almas, si no son las personas. Allí debe estar puesto nuestro norte, nuestras inquietudes. Antes bien, con humildad. La humildad es una actitud que tiene que ver con mi pensamiento respecto de mi hermano. ¿Qué pienso de mi hermano? ¿En qué parte de mi vida está mi hermano? ¿Está arriba, abajo? Dios lo pone arriba al hermano. Lo tengo que tener como si fuera superior a mí. Entonces yo voy a descender para poder servirlo. Voy a pensar en él y voy a poder considerar sus necesidades para ayudarlo. Muy distinto es aquel que tiene alguna ambición personal, algún egocentrismo en su vida. Y por último dice el verso 5, antes del hermoso ejemplo del Señor Jesús: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Luego va a comenzar a desarrollarla, pero no es el tema. ¿Cuál es mi actitud en la iglesia? Es el desafío que nos deja este pasaje. Tenemos todas las herramientas. Seguramente, aunque Pablo ya está en la presencia del Señor, podemos llenar el corazón de Dios de gozo. Porque si hay algo que anhela Dios, es la unidad de su iglesia. Nos ha dejado las herramientas. Tenemos que nosotros ahora poner manos en la obra y permitir que Dios haga la tarea que falta en nuestra vida para que podamos juntos, como iglesia, manifestar a Cristo, no solo entre nosotros en la comunión, sino también en el barrio en el cual Dios nos ha levantado. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en este camino que nos propone la palabra de Dios, que no tiene atajos, que tiene un precio a pagar. Cuanto más precio, más cercanos vamos a estar al Señor. El Señor pagó todos los precios que se necesitaban y, como dice este pasaje, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo, es nuestro norte, es nuestro objetivo. No nos desviemos. El Señor nos ayude en ese camino. Amén.